verso 2 que más mal entendido y de las que más se ha mal enseñado en la iglesia. Esta es una de las escrituras que a muchos les hace pensar que la voluntad de Dios es que suframos, que la voluntad de Dios es que las personas estén enfermas, que la voluntad de Dios es que estemos en derrota, que la voluntad de Dios es que venga adversidad a nuestra vida, que la voluntad de Dios es que la iglesia pase por momentos difíciles. No es eso lo que nos está diciendo. De ese mal entendimiento muchos cristianos viven creyendo que todo lo que les sucede y lo malo que les sucede es algo que Dios quiere para sus vidas. Y eso no es lo que dice. Y por eso muchos no están disfrutando de la paternidad de Dios, ni están viviendo bajo paternidad espiritual, porque hay un bloqueo, hay una barrera que se levanta. Y si nosotros acusamos a Dios y en lo más profundo de nuestro corazón creemos que de Dios viene el mal, no podemos de Él recibir el bien. Esa es la contradicción en la que muchos viven y están bloqueados. Y necesita ser renovado de una mala enseñanza que te ha hecho vivir de una manera legalista, sin disfrutar de la gracia de Dios. Y aún muchos que te conocen quizás se sorprendan de ver que no vives de una manera religiosa, porque tú estás viviendo en la gracia. Así que lo que nos dice aquí en realidad es que en medio de las pruebas, dice la otra versión, que tengamos sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Que tengamos gran alegría en medio de las pruebas, porque en medio de las dificultades, en medio de la adversidad, en medio de la aflicción que este mundo puede provocar, porque la aflicción viene de este mundo, porque el Señor Jesús lo declaró: en el mundo tendrán aflicción, mas confíen, yo he vencido al mundo. La aflicción de este mundo ya ha sido vencida, ha sido derrotada en la cruz del Calvario de una vez y para siempre, iglesia. Amén, familia. Anímate el día de hoy al recibir la verdad, el amor de Dios, para que tú te levantes el día de hoy para liberar el poder creativo, para que tú desbloquees el poder creativo. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y de acuerdo a lo que nosotros llenamos nuestro corazón, así hablará nuestra boca. Necesitamos llenar. Dios nos ha llamado a conocerle. Dios nos ha llamado a conocer cuánto nos ama y todo lo que nos ha sido dado en Cristo Jesús, para que tú te llenes. Llena tu corazón de la gracia, llena tu corazón de la alegría de lo que Dios ya hizo por medio de Cristo Jesús. Llena tu corazón de la gracia, porque el Señor dice ahí en Romanos 8:30 al 32: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dilo conmigo: ¿quién contra nosotros? El que está a tu lado: ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá levantarse en contra nuestra? El que no escatimó, el que no rehusó a su propio Hijo, sino que lo entregó, dice, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que dice que tenemos una elección en medio de la angustia, en medio de la aflicción que este mundo nos provoca, aún en nuestra propia familia, aún en el matrimonio. Si tú la estás pasando mal y tienes un mal matrimonio, y esto se lo digo a los que nos siguen por Facebook, porque yo sé que aquí en la iglesia todos estamos muy bendecidos, pero para los que nos siguen y no han tenido esta gran oportunidad de conocer el amor de Dios, si tú estás pasando una mala vida en el matrimonio, todavía tú tienes una elección. Di conmigo: yo puedo elegir y soy libre. Dilo conmigo: yo puedo elegir y soy libre. Yo puedo elegir la vida que quiero tener, y yo elijo la vida nueva y abundante en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cuántos lo creen de verdad? ¿Cuántos lo creen? Que puedes ser libre de escoger ahora con todo tu corazón. Así que aquí dice que en medio de las pruebas,
y de la aflicción que el mundo nos provoca. Y aún personas cercanas a nosotros, aún personas cercanas a nosotros pueden ser causa de aflicción, de dolor, de tristeza. En nuestra familia, aún personas que nos aman, que amamos, pueden estar causando aflicción, dolor y tristeza. Si ustedes creen que nosotros como pastores no tenemos problemas, se equivocan completamente. La verdad es que las pruebas en que vivimos todo el tiempo en el ministerio, en yo ya de casi 40 años de ministerio, puedo decirles que el resultado de esto ha sido firmeza. Si tú me ves aquí estar al frente de esta manera, siempre con entusiasmo, con pasión, la verdad yo nunca quiero dejar de predicar. Y escuchaba ahí un famoso cantante que decía: no, lo único que yo quiero es cantar, no, permítanme que yo siga cantando. Y yo pensaba, esa es la vida que yo tengo. Aunque no tuviera razones personales para seguir predicando, anunciando la vida nueva en Cristo, y es algo que me entusiasma tanto cada vez que vengo aquí a compartir una palabra con ustedes. Pero les puedo decir qué es lo que dice Santiago cuando dice la Escritura que podemos elegir vivir con gran alegría y con total gozo en medio de las pruebas. Las circunstancias pueden producirnos satisfacciones y darnos alegrías, pero siempre serán temporales. Qué alegría cuando le pude regalar a Erika, mi esposa, una camioneta X-Trail del año, que Dios me bendijo de una manera muy especial para que yo pudiera hacer realidad ese sueño. Pero recibir un auto nuevo es una alegría temporal. Qué alegría cuando el negocio empieza a dar tan buenos resultados, cuando en tu profesión empiezas a tener éxito. Qué alegría cuando tienes logros y metas cumplidas. Aquí tenemos, la verdad, jóvenes tan talentosos. He tenido la oportunidad de acompañarlos, como Marianita, que nos invitó cuando su graduación, y ha sido pues ahí premiada Marianita, y así como ella y mis hijas y otros chavos, cuando nos han invitado y hemos tenido la oportunidad, esos logros, pues se siente bien padre, pero es una alegría temporal. Cuando tú recibes una nueva oportunidad de trabajo, la mejor oportunidad de toda tu vida, se siente una alegría muy padre, pero esa alegría es temporal. Pero dice la palabra que cuando estemos en las pruebas, podemos elegir vivir con gran alegría y con todo el gozo que proviene de Dios. Lo que está enseñando es que en nuestro interior, en nosotros, está la presencia gloriosa de Dios, y de ahí proviene toda la alegría y el gozo para que nosotros podamos vivir en medio de cualquier circunstancia y disfrutemos la vida y vivamos la vida a tope, a todo lo que da, con entusiasmo, con pasión. Yo puedo dar testimonio que es cierto lo que dice. Pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza. Ese es el resultado de aquellos que hemos vivido y que hemos aprendido a enfrentar las dificultades y la adversidad con fe y con confianza. Y el otro día comentaba con un amigo nuestro en el ministerio que queríamos saludar y comentarle porque él ha sido un gran amigo que ha estado cerca de nosotros en momentos difíciles, y yo le daba testimonio de la respuesta de Dios, y él me decía: qué bueno que alguien tuvo fe para creer que las cosas podrían cambiar. Y la verdad es cierto, yo tuve la fe. Y ahora que veo esas circunstancias, digo, como le digo a Erika, ¿cuál es el problema? Como le digo a ella. Ahora que veo esa tormenta en mi vida y veo cómo pasó la tormenta y ahora hay gran bonanza, puedo decirles que la fe da esa firmeza y esa convicción. Y desde luego puedo entender a personas que, bueno, pues
ante la situación caen en desesperación, en angustia, total desánimo. Yo sé que a pesar de eso tú sigues teniendo la esperanza que algo bueno pueda suceder, pero yo la verdad, Dios me ha dado esa capacidad, y creo que me ha dado esa capacidad primero porque yo era ateo, porque yo no creía en Dios. Y segundo, porque yo reconocí mi ignorancia cuando llegué a Cristo y pedí ser discipulado, ser enseñado, ser instruido, y toda mi vida he sido discipulado e instruido. Desde luego tuve un bachillerato de teología y hubiera podido continuar una licenciatura en teología, pero sobre todo busqué estar conectado con paternidad espiritual. Y Dios, por ese anhelo de mi corazón de ser discipulado, fui discipulado por grandes hombres de Dios que me inspiraron, que me capacitaron y que tuvieron confianza en mi llamado. Y por esa razón me identifico con las grandes historias de la Biblia, con hombres como te puedo decir, basta la fe de uno solo que tenga la fe, como me dijo nuestro pastor amigo. Basta la fe de alguien para que entonces a través de la fe de una persona Dios se manifieste y haga que las cosas cambien. Qué padre que Moisés tuvo dos amigos que le levantaron los brazos. Qué padre que en medio de esa batalla en contra de los amalecitas, como nos dice el libro de Éxodo, dice que sus brazos se cansaban porque él, manteniendo los brazos en alto, hacía que Israel prevaleciera en contra de Amalec, pero cuando bajaba los brazos, Israel perdía la batalla. Y eso nos habla de paternidad espiritual, nos habla del poder que tenemos como pastores para orar por ti, para bendecirte y para estar contigo en esas batallas. Y cuando tú te conectas conmigo como un pastor en una paternidad espiritual y tú me pides que ore por ti porque no te consideras tan independiente para vivir por tu cuenta la vida espiritual, tú vas a estar viviendo lo que pasó con Israel en aquella ocasión. Qué padre que Moisés tuvo a uno que le sostuvo el brazo y a otro que le sostuvo el otro brazo. Porque dice que mientras sostenían sus brazos y él mantenía sus brazos en alto, que representan autoridad y bendición, Israel prevalecía. Hay momentos que uno no tiene a alguien que sostenga sus brazos. Hay momentos como Jesús que uno puede sentirse pidiendo que haya siquiera, tan siquiera como decimos en México, cuando la cosa está tan mal, ya tan siquiera dos amigos, hombre, ya tan siquiera una familia, un tío, que te levante los brazos. Porque mientras tus brazos como pastor estén levantados, Israel prevalecerá. Pero no todos. Tenemos el caso de David. Léelo en 1 de Samuel capítulo 30. Lo iban a apedrear. Fíjate qué tremendo, ¿no? Se juntó con él toda la gente endeudada, quebrada y dolida con el gobierno de Saúl. Y lo siguieron y se refugiaron en una cueva. Presenta esa cueva la vida en Cristo, que puede tener una apariencia no tan atractiva como el dinero, como la fama, la riqueza, la gente que te sigue, pero esa cueva representa la vida en Cristo, donde David se mete ahí y de ahí salen 30 valientes, endeudados, dice, los endeudados, los arruinados. Acercó la gente, la mejor gente de Israel, pura gente amolada, arruinada, rota. Y eso es lo que pone en evidencia un ministerio de gracia. Y esa es la gran satisfacción que tenemos, de que este lugar ha sido una cueva para muchas personas que han encontrado refugio. Quebradas, rotas, lastimadas, y el Señor te ha restaurado, te ha levantado, te ha elevado a la majestad de Dios, a la grandeza de Dios, te ha llevado a lo profundo, a vivir en el corazón de la voluntad de Dios, disfrutando de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero en Samuel 30 David lo iban a apedrear. No había uno que pudiera estar de su lado. No había uno que pudiera entender lo que él estaba viviendo. Es la vida solitaria de las águilas. Y ese es el llamado que tenemos los siervos de Dios. Y hemos aprendido a vivir solitariamente.
y a volar alto y solitariamente. A veces cuando uno vuela tan alto no se entiende, no se puede entender a veces. Pero ahí estaba un David a punto de ser apedreado. Lo que hizo es volverse al Señor su Dios. Dice que se volvió al Señor su Dios y se fortaleció, dice David, en el Señor su Dios. Tú tienes que aprender a fortalecerte en medio de las pruebas. Y eso no te lo da el ambiente de la iglesia. Personas que viven motivadas por la iglesia. ¡Wow! Ahí sí está bien padre. No. David no tenía una iglesia, un ambiente así, donde él pudiera fortalecerse. No tenía cerca de él personas que, como con Jesús, pidió siquiera 2, 3 que estuvieran con él esa noche terrible. Se quedaron dormidos. Pero tú tienes que aprender a fortalecerte en medio de las pruebas. Y tú eliges vivir en el gozo total de Dios y en la gran alegría de tener la vida del Señor en tu corazón. ¿Cuántos lo creen el día de hoy? ¿Cuántos creen que es posible en medio de toda circunstancia vivir con gran alegría y gran entusiasmo? ¿Sí lo creen de veras, sí o no? ¿Sí o no, iglesia? ¿Sí o no, familia? Amén, anímate ahí al que tienes a tu lado. Dale fuerte el aplauso al Señor, alábale. Podemos ver lo que nos dice la Escritura ahí en la historia del rey Saúl. En la historia del rey Saúl, que tú veas cómo dice la Escritura en el libro de Samuel capítulo 15, en el libro de Samuel capítulo 15, cómo Saúl perdió su corona y él falló y no pudo reinar en la vida y no pudo gobernar de parte de Dios, porque él primeramente no vivió la gran experiencia que nosotros tenemos de ser gobernados por el Espíritu Santo. Dice ahí Romanos 5:17 que si por uno solo reinó la muerte, cuánto más por uno solo reinarán en la vida los que han recibido, dice, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y dice la palabra en el caso de Samuel, ahí en el capítulo 15, como dice la palabra que Samuel fracasó porque él no fue obediente a la paternidad espiritual. No fue obediente a la paternidad espiritual, porque dice la palabra que los padres tenemos la habilidad de alimentar a nuestros hijos con disciplina y amonestación. Dice que los criemos con disciplina y amonestación. Y la palabra criar en el griego es la palabra alimentar. Y la paternidad espiritual alimenta a los hijos, alimenta su identidad, los alimenta con honor, con gracia, con excelencia, con el poder creativo de Dios. Los alimenta la paternidad. Y dice cómo Saúl no obedeció. Y cuando Samuel vino a su encuentro para confrontarlo por su desobediencia, uno de mis pastores decía, aclaración no pedida, acusación manifiesta. Te pedí que me aclararas, pero cuando tú lo haces, ya has demostrado que eres culpable de lo que vengo a decirte. Y eso fue lo que pasó cuando le dijo Samuel, cuando entró, cuando buscó a Saúl y lo fue a buscar, y Saúl le dijo, yo aquí, ¿cómo estás? Le dijo, le saluda al profeta, ¿cómo estás? Ahí en el verso 13, Samuel fue a donde estaba Saúl y le dijo Saúl cuando lo ve llegar, el Señor te bendiga, yo he cumplido la orden del Señor. Así le dice. ¿Y quién te preguntó? ¿Por qué me aclaras si ni siquiera te he dicho a qué he venido? Y ahí tenemos a un Saúl dando explicaciones en realidad de su desobediencia. Él sabía que había desobedecido. Él sabía que había desobedecido. Y si el Señor te está hablando, no voltees para otro lado. Cuando el Señor nos está hablando, hay que ser honestos. Fue así como yo tuve un encuentro con Jesús.
y pude reconocer la verdad de Dios en mi vida. Y aunque eso derrumbara mi filosofía personal, mi visión de la vida y aún lo que yo estaba haciendo en la vida, todo eso quedó destruido. Yo no tenía las manos vacías de quien yo era, pero tenía las manos llenas de Dios. Así que cuando le confronta Samuel al rey Saúl, le dice en el verso 17: ¿no te considerabas tú de poca importancia? Sin embargo, has llegado a ser el jefe de las tribus israelitas, y el Señor te ha consagrado como rey de Israel. Ahora bien, si el Señor te envió con la orden estricta de destruir a estos amalecitas y de atacarlos hasta acabar con ellos, ¿por qué desobedeciste sus órdenes y te lanzaste sobre lo que se le quitó a este enemigo? Porque se quedaron con las riquezas. Y Dios les dijo que no se quedaran con nada, actuando mal a los ojos del Señor. Y Saúl contestó: yo obedecí las órdenes del Señor y cumplí la misión que él me encomendó. He traído a prisionero a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. O sea, él seguía sin darse cuenta que no había hecho lo que se le había dicho. Pero la tropa se quedó con ovejas y toros. O sea, el pueblo tiene la culpa. Pero la tropa se quedó con ovejas y toros. Es el peor líder que puede haber, que le eche la culpa a alguien de sus propias decisiones. Un líder en verdad exitoso es alguien que toma responsabilidad y asume responsabilidad. Pero la tropa se quedó con ovejas y toros, lo mejor de lo que estaba destinado a la destrucción, para sacrificarlos en honor del Señor tu Dios en Gilgal. Fíjate qué político, cómo es político corrupto. Y le dice: no, pues mira, lo que pasa es que el pueblo, pero ¿qué crees? Algo bueno, por algo pasan las cosas. ¿Y qué crees? Que el pueblo se quedó con lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios. ¿Cómo ves? Ahora resulta que a la desobediencia es una manera de honrar y de hacer algo para Dios. Di conmigo: yo no puedo hacer nada para Dios. No hay nada que yo pueda hacer por Dios o para Dios. Solamente en Cristo puedo hacer lo que a Dios le agrada. Y entonces, conclusión: más le agrada, le dice el profeta, el pastor, le dice su pastor, más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Conmigo, es mejor obedecer que hacer algo para Dios. Es mejor obedecer que hacer algo para Dios. Pero no quiero que haya confusión. No está diciendo que no hagamos nada. La vida cristiana es una vida dinámica, enérgica. La vida cristiana no es pasiva. La vida cristiana te activa. Lo que nos está diciendo es que es mejor ser obediente, porque la obediencia te hará hacer lo que Dios quiere que hagas, que hacer algo para Dios que Él no lo ha pedido. Es mejor obedecer haciendo lo que Dios quiere que yo haga, que hacer algo para Dios que Él no me ha pedido. Entonces, conclusión, le dice: tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. No es cierto, pero algo así. Dice: tanto peca el que se rebela contra Dios como el que hace adivinación. Y eso está durísimo. O sea que desobedecer es entrar en adivinación. ¿Por qué? Cuando Eva oyó la voz de la serpiente en el huerto, entró en adivinación. ¿Por qué? Porque cerró su oído a lo que Dios le había dicho. Si cerró su oído a lo que Dios le dijo que no hiciera, como comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿a quién le abrió el oído? Si le cerramos el oído a Dios, ¿a quién se lo vamos a abrir? Si tu pastor te está dando una indicación y te está diciendo que vengas a la iglesia, que pongas primero a Dios, que relegues todo lo demás, si te estamos dando una indicación específica en la vida espiritual y tú cierras tu oído a la paternidad espiritual, ¿a quién le estás abriendo el oído? ¿Cuántas decisiones se pueden tomar en la vida cristiana
que en realidad son actos de desobediencia. Pregúntate, ¿cuántas decisiones se pueden tomar en la vida cristiana que en realidad son actos de desobediencia? Claro que es posible que yo pretenda tomar decisiones en la vida espiritual y que en realidad son actos de desobediencia. Si te estamos diciendo, iglesia, que entres a un discipulado y tú no lo haces, pues es un acto de desobediencia. Nadie te puede obligar a que estés en un discipulado, pero el cerrar tu oído a lo que te está diciendo te estamos diciendo en paternidad espiritual, abre el oído de alguien que habla en contra y en desacuerdo con lo que estamos hablando de parte de Dios. Entonces dice, semejante es a quien adora los ídolos, es aquel que le desobedece. Como tú has rechazado sus mandatos, ahora él te rechaza como rey. ¿Cuál fue el fracaso de Saúl en base a lo que yo les acabo de exponer? ¿Cuál es la raíz del fracaso? Por lo cual se bloqueó la alegría, el gozo de parte de Dios en su vida. Pues lo que nos dice en el verso 17, su pastor le dice, ¿no te considerabas tú de poca importancia? Entonces aquí nos está hablando de nuestra condición emocional. El problema de Saúl es que era un hombre acomplejado. Se menospreciaba, pero también era altivo y orgulloso. Se hizo un monumento, buscando el reconocimiento y la aprobación de las personas. El problema es que él estaba siendo gobernado por su propio orgullo, porque sus emociones lo hundieron. Así que Dios nos está llamando a sobreponernos con la alegría y el gozo de Dios en medio de las pruebas, al menosprecio, a la tristeza, al desánimo. Así que esta prédica también le podemos llamar: sufres porque quieres. Sufres porque quieres. ¿Cuál prefieres, esa o viviendo en la alegría y el bienestar total de la presencia de Dios en el Espíritu? ¿Cuál prefieres tú? Y en conclusión, quiero llevarte a instrucciones básicas para que desbloquear el día de hoy, y que entre la alegría, nos llene el gozo en medio de las circunstancias. Y nuestra alegría y nuestro gozo no dependa ni siquiera de la iglesia, ni de la alabanza de la iglesia, ni de la prédica, de si es una práctica emotiva. Estaba viendo al candidato de la Argentina, Javier Milei. No sé si han oído de Javier Milei. Es un furor en la Argentina, porque el hombre jala totalmente emocional a la gente a la política. Los está llamando a votar por él y hacer un cambio histórico en la Argentina, porque despierta emociones, despierta pasiones. Estás loco, Milei, le dicen, porque le grita a la gente de esa forma, trayendo emoción. Y yo digo, qué padre sería así predicar, pero no solo despertar emociones, sino traer convicciones que hagan que nos emocionemos. Uno de mis pastores me decía mucho, que nos daba instrucción a los predicadores, este apóstol, y nos decía: no provoquen emociones, provoquen convicciones. Y yo me clavé mucho con eso y evitaba hablar tan emocionalmente en la iglesia, y yo me centraba más en enseñar. Pero después de un tiempo me di cuenta que en realidad las convicciones forman pasiones, y que una persona que está convencida en lo que piensa, en lo que cree, cuando estamos viviendo con la convicción del amor de Dios, eso va a traer que estemos siempre entusiasmados y llenos de alegría. Déjame llegar a la conclusión, porque quiero enseñar esto: cómo enojarse de manera saludable. Porque veíamos aquí en Santiago que dice que la fe produce firmeza.
Las pruebas, cuando tú te mantienes confiando y creyéndole a Dios con todo, a pesar de que se vea todo oscuro, y la luz que ves es la luz que hay en el túnel, pero del ferrocarril que viene hacia ti. Esa es la luz que ves. Y cuando es así, y tú te mantienes creyendo, y tú te mantienes viviendo en el amor de Dios, que te consuela, te refresca, te fortalece. Por eso en la presencia de Dios David se fortaleció. Así que yo soy de la compañía de David. Así yo vivo esa clase de vida y funciona. Da resultado. Aunque nadie te apoye, aunque nadie te entienda, ni siquiera, como decimos en México, ni siquiera tu familia, no importa. Pero si tú vienes a la presencia de Dios y vienes a disfrutar y a vivir, a conectarte, y eso es lo que estamos haciendo hoy, conectándonos con la presencia y el amor de Dios, seremos fortalecidos. ¿Sí o no, iglesia? Te voy a dar 3 puntos porque el tiempo se va y se me pueden dormir. Yo sé que los veo muy entusiasmados. Algunos me levantan la mano, quieren que siga otra hora predicando, pero en esta ocasión voy a tratar de detenerme con 3 puntos, y los demás pues síganme el jueves en Vive Sin Límites en vivo. Número 1, ¿cómo enojarse de manera saludable? ¿Cómo enojarse de manera saludable? Porque quiero que nos quede claro una cosa: la ira, cuando tú dices ira, o sea, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y la alegría, el gozo, el bienestar total que viene de la gracia, porque vivir en la gracia nos hace vivir en el amor de Dios. La alegría, el gozo, el bienestar total se apagan, di conmigo, se apagan con el enojo. Se apaga. El gozo, la alegría contraria al enojo. Hablo del enojo que viene del orgullo perfeccionista. Este es el diagnóstico: orgullo perfeccionista. Cuando alguien vive de una forma perfeccionista, en realidad está viviendo en orgullo. Y yo era una persona perfeccionista y orgullosa, aún siendo pastor. Y gracias a Dios un día encontré la salida, dejé de ser perfeccionista. Todo el tiempo yo estaba frustrado por lo que pasaba en la iglesia, todo el tiempo estaba molesto por lo que no se hacía, o por lo que se hacía mal. Y un día entendí por fin que el orgullo es totalmente contrario a la gracia, y me arrepentí de eso y decidí y elegí la alegría, el gozo total de disfrutar sirviendo al Señor y de disfrutar sirviendo en la iglesia. Así que el enojo viene de un orgullo perfeccionista. El amor verdadero de Dios está contra el orgullo. La justicia de Dios es la justicia del hombre. La ira que provoca la justicia del hombre es a la paz de Dios, que nos reconcilia y nos une. Di conmigo: la paz nos reconcilia y nos une. Si vivimos en paz, en la paz, en el shalom, ¿cómo vamos a vivir? Unidos. Porque vivir en la paz del Señor, vivir en el shalom de Dios, nos une, nos hace ser familia, no nos divide. Entonces, conclusión número 1: aprende a enojarte de manera saludable, porque nos dice la escritura ahí en Efesios, ¿recuerdan? Efesios ahí en el capítulo 4. Aprende a enojarte de una manera saludable. Es decir, no aparentes que no te enojas. Deja de ser tan complaciente. No te sometas al maltrato. El enojo viene cuando sentimos falta de respeto o que se ofende nuestra dignidad o valor como persona. Aprende a enojarte de manera saludable. Hace muchos años me quedé muy sorprendido porque una persona que hace muchos años estaba con nosotros en la iglesia
le hizo una pregunta a Erika acerca de mí. Y no recuerdo qué le dijo Erika. Ya ven cómo dice ella que ventanea. Y me abrió una pequeña ventana. Y entonces ella dijo, esta persona dijo: ah, entonces tenemos un pastor enojón. Y que volteo, yo estaba sorprendido y dije: ¿dónde está el pastor enojón? Ah, ¿hablas de mí? Y me di cuenta que era un pastor enojón y que no me estaba enojando de una manera saludable, sino de una manera tóxica. Número 2, reconoce cuando te enojas de manera egocéntrica. Reconoce cuando te enojas de una manera egocéntrica, porque dice: enójense, pero no pequen. Entonces el Señor dice: enojarse es normal. No, es imposible evitar enojarse cuando te faltan al respeto, cuando sientes que tu dignidad es lastimada, cuando se te ofende. Pero dice: no peques. Entonces reconoce cuando te enojas de una manera egocéntrica, con maldad. Porque cuando uno es egocéntrico con los demás, uno dice: nadie entiende lo que siento, nadie está en mi lugar. Si pasaran por lo que yo estoy viviendo, te imaginan. Así que puedo ser irresponsable para enojarme sin control, siendo hiriente, ofendiendo, agrediendo, sin importarme nada, sino cómo me siento y lo que estoy sintiendo, dejando que gobierne destructivamente el enojo con resentimiento y con odio. Para desbloquear la alegría y el gozo y dejar de estar enojado, quiero pedirte que hagas un ejercicio. ¿Estás listo? Ahí con tu teléfono, y aprovechamos que están con el teléfono. O si tienes anotaciones, va a ser un ejercicio. Y si quieres, se lo puedes aplicar a alguien de tu familia, al esposo, a la esposa, a un hermano, una hermana, o a un hijo, o a una hija, que a quien tú quieras. Es más, si lo pones en el WhatsApp, se lo puedes enviar de una vez. Este es el ejercicio. Anota 3 cosas. Es observar cuando esa persona se enoja. ¿Qué debería cambiar? ¿Qué no te parece aceptable cuando se enoja? Porque tenemos que permitirle a otros que se enojen contigo o conmigo cuando fallamos. Entonces, ya les profeticé que la gente se vea enojar contigo. Eso va a pasar. Eso no va a dejar de suceder. Solo si tú eres complaciente de una forma que no es saludable, porque eso no es sano. Es como reinar como Saúl, queriendo tener la aprobación del pueblo. Que seas la persona más linda que conocen, que nunca se enoja, que siempre está de buenas, que está muy bien. Ejercicio. Anota 3 cosas que observar en el enojo de otro. ¿Qué debería cambiar? ¿O qué consideras que no es aceptable? Y número 3, aprende a dejar de estar enojado. Si alguien está enojado contigo, pues ya se le va a quitar en algún momento el enojo. Y si más se tarda, más va a sufrir. Pero tienes que permitir que otros se enojen contigo, se molesten contigo. Quizás les diste razón o no les diste razón, pero finalmente las personas que se enojaron contigo tendrán que aprender a dejar de estar enojada. Y tú también podemos aprender a dejar de estar enojado. Es muy sencillo, dale la vuelta como decimos y sigue adelante. Sigue adelante. Viviendo en la alegría, en el bienestar total, en la presencia de Dios. Hoy hemos venido para llenarnos del amor de Dios. Hemos venido para llenarnos de su alegría, de su gozo, y estar hoy capacitados para enfrentar cualquier circunstancia en nuestra vida, sabiendo que podemos elegir en medio de las pruebas estar alegres, estar llenos de gozo, para que así nuestra fe, al ser puesta a prueba, termine dándonos firmeza. Y al estar firmes en la fe,
vengamos a estar perfeccionados, completos, sin que nada nos falte. ¿Cuántos lo creen el día de hoy? ¿Cuántos el día de hoy pueden elegir el gozo? ¿Cuántos pueden elegir la alegría? ¿Cuántos tienen toda la gloria de Dios dentro de ti, en tu corazón? Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia.